Pero mira, sinceramente, yo creo que tiene que ver con que es la Plaza Italia el punto neurálgico del encuentro, que era lo que conversábamos ayer con Genaro Cuadro. Lo que hubiera habido ahí se hubiera utilizado para las protestas, lo que hubiera habido, digamos. Oye, y luego, porque se convirtió en este espacio fetiche, en este objeto fetiche, porque empezó el ejército en un actuar que no le corresponde a empezar a emitir comunicados de prensa, a hablar de antichilenos y otras cosas más completamente una actuación inconstitucional, a empezar a emitir juicios sobre el trato que recibía esa estatua. Y ahí esto es como ponerle ají, pimienta, todo a la sopa. O sea, ¿quieres resolver un conflicto o quieres agudizar el conflicto? Y eso agudizó el conflicto. Y quieres meterte de lleno en la discusión que no te corresponde, porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Pueden tener opinión, pero esa opinión la tienen que hacer llegar a través del Ministerio de Defensa y no a través de un comunicado público en donde utilizan lenguaje que uno creía que el ejército ya lo había olvidado, de tachar a personas como antichilenas, y en la dictadura militar ese mismo lenguaje, bueno, permitió que se deshumanizara a las víctimas de la dictadura, de la represión, se torturara, se asesinara, se degollara, se quemara gente viva. Por eso mismo, por deshumanizar a través del lenguaje a una persona que no piensa como tú. Así que lo que hizo el ejército me parece reprochable, y peor todavía que el gobierno haya respaldado eso. Me parece peor todavía que los civiles sigan al amparo de las fuerzas, de la bota militar, de la fuerza que tienen, de las armas, y que lo sigan respaldando por eso, porque les tienen miedo o porque tal vez creen que son de su propia élite y que los van a defender a ellos y no al resto de los chilenos. Y lo hemos creo visto que es una opinión errada. Todo este año, desde la revuelta del 2019 en adelante lo hemos visto. Que han tratado de meter al ejército en todo esto, ¿te acuerdas cuando el comandante que estuvo a cargo, perdona Lucía que te haya interrumpido, pero después del 18 de octubre, cuando dijo yo no estoy en guerra con nadie, es la opinión del presidente, es la opinión del gobierno, pero nosotros como ejército no estamos en guerra con nadie? Y lo han tratado de subir a todo, ahora lo tratan de meter en el tema de la Araucanía. El ejército podría haber sacado un comunicado diciendo que no estaban conformes con participar en patrullaje en esa zona, pero para eso se quedan callados, pero sí sacan un comunicado por una estatua. Por una estatua. Y ahí es que se agudiza el conflicto. Es como, porque ahí empiezan los empates, las comparaciones, y en realidad una discusión que pasa por encima de toda la comunidad, de la gente que vive en el barrio, de quienes, insisto, de quienes hoy están levantando la voz por el patrimonio artístico, porque leí por ahí a alguien que decía que esa estatua había que fundirlas, y alguien que dijo, pero ¿cómo fundirlas? ¿Por qué? Es una obra de un artista nacional importante. ¿Tú sabes dónde se forjó? ¿Dónde? Esa obra en la Universidad de Santiago, en la USACH. Mira tú. Qué bonito dato. Me lo acaba de dar Alejandra Llano. ¿Por qué no te googleas y aprovechas al tiro de tú que tienes el computador más cerca que yo, de ver cuál es el nombre del artista que hizo la estatua? Que yo entiendo que es Arias, algo así. Virginio Arias. Virginio Arias. Sí, que nuestro querido Marco Espinosa, que sabe más de historia que de periodismo, nos acaba de mandar ese tremendo dato. Igual historia, igual periodismo. Muy bien. Un capo. Muy bien. Bueno, y ahí está. Yo no soy una persona que crea que las sociedades tienen que ser rígidas y que las esculturas tienen que permanecer siempre en el mismo lugar en el que están. No. Pero alguien consultaba ayer en unas discusiones que veía por ahí, si acaso esta como vandalización que se dice de la estatua de Baquedano es similar a lo de que pasa en Estados Unidos cuando se echaron abajo, a propósito del Black Lives Matter, las esculturas de personajes que representan a la supremacía blanca, las ideas de supremacía blanca. Y yo no lo tengo tan claro. Yo creo que efectivamente esto corresponde a lo que hablábamos ayer con Genaro Cuadro, la idea de que la Plaza de Dignidad es un punto de encuentro de la ciudadanía, donde la ciudadanía tiene que tener el derecho a expresarse sin que sea vulnerado ese derecho humano, además, a manifestarse, a movilizarse, menos vulnerando de la manera en la que hemos visto los derechos fundamentales, y que en esa discusión se empezó a poner de relieve la idea de la estatua de Baquedano como si fuera efectivamente algo que pudiera estar a la altura de la discusión sobre el derecho a movilización que tenía la ciudadanía. Luego de eso termina vandalizándose, y además se empieza a sentir entonces la estatua del general Baquedano como un representante de ese ejército y de esas fuerzas que intentan pasar por encima de la movilización de una ciudadanía que está clamando avanzar por derechos sociales, avanzar por un país más justo, y es ahí cuando se arma esta polémica que pasa al final y que termina pasando por encima de la discusión de fondo, de partida, de la gran discusión de fondo que es
hacia qué país queremos avanzar, cuáles son los roles que tiene que tener la policía cuando efectivamente se hacen movilizaciones. Y los últimos que se suman entonces son ahora, y que me parece muy bien, el mundo de la cultura, decir, pero, hey, alto, ¿por qué? Podemos decidir podemos participar también de esta discusión respecto puntualmente de General Baqueano y la estatua, no de lo otro que es más importante, que es que efectivamente la gente tiene que tener el derecho a movilizarse y no puede haber espacio que esté bloqueado para aquello. Oye,